mano en términos de platicar sobre este lugar. Ciertamente ha sido un increíble trabajo. Y bueno, me queda pues esta idea de platicar un poco sobre lo que era este proceso de transformación que ha tenido la Villa de Guadalupe del Paso del Norte. Creo que podemos hablar un poquito de antecedentes en términos de por qué el adobe en nuestra región o por qué la arquitectura de tierra en nuestra región. Creo que la colonia nuevohispana se aprovecha, utiliza estrategias que había aprendido en términos de aproximarse a la región, en términos de la arquitectura de tierra de los pueblos me refiero a la región que se habla de Aridoamérica, donde el recurso tal vez más conocido es el tapial y los techos terrados de alguna manera. Un ejemplo de esta arquitectura pues es la arquitectura de este poblado que está aquí en el otro lado, es dentro de nuestra propia región. Firecracker está en la salida del Paso rumbo a Reynoso, y por el otro lado aparece esta arquitectura de la cual pues se aprende de la influencia de la herencia árabe en España, que es esta arquitectura del Nuraján, el adobe como tal es una corrupción de la palabra atú, que viene en términos de ladrillo, que significa ladrillo, y bueno, este otro sistema de techos como aparte, ¿no? Y uno parecería que esta es una fotografía regional y nada está en el norte de África. Y obviamente también lo decía también el profesor, los techos del parque, ¿no? Siempre me he preguntado de cómo debió de haber sido el valle en términos de nuestra región, este contexto geográfico en el cual estamos en el desierto, en un oasis. Julio Froebel, el que está aquí, escribe en su diario, dice: este valle es por naturaleza largo y angosto, es como un oasis en donde el desierto se encuentra en ambos lados. Ayer que viajábamos al Port Center con el Dr. Brown, veíamos precisamente, platicamos un poquito esta Vega del Río. Por supuesto que esto no es pared, no tengo la foto de entonces, pero es una fotografía que se parece mucho a lo que tal vez debió de haber sido la Vega del Río del Paso, del Río Bravo o del Río Grande, como quieran llamarle. Esto está en el norte de África, ¿no? Pero creo que se parece mucho a nuestra región en términos de esta situación. Nicolás Lafora, en 1776, en su proceso de expedición, hace este levantamiento con el cartógrafo Josep Urrutia, y él hace una descripción y dice: Paso del Norte es un pueblo de más de 7 leguas que se extiende. Alejandro ahorita comentaba este aspecto. Es un pueblo extendido, disperso, es una serie de granjas que van sumándose a especie de rosario de cuentas, ¿no? O sea, uno tras otro, donde realmente podemos inclusive en esto ver que el núcleo en realidad es insignificante y todo lo demás son una serie de granjas en términos de esta lotificación. A finales del siglo XIX, Rómulo Escobar, un personaje local que está asociado con la Escuela de Agricultura, también escribe, es un interesante escritor local, y dice: mi pueblo es bastante raro, tiene un núcleo muy pequeño con calles huecas de adobe, y todo lo demás es un valle que se va sumando una granja tras otra, en donde vale más, en donde a veces es más valioso el huerto que la casa. Pero bueno, así lo dice en términos de esto. Este es un mapa de 1853, le llaman mapa coreográfico de Nuevo México, donde el núcleo de la población es tan solo esto, y pues todo lo demás es la cicatriz, esta cicatriz de las acequias que van montando todo el valle de Paso del Norte, ¿no? Esta es la imagen de Karl Schuhart en términos de finales del 19, en términos de su paso por aquí, y este es el pueblo de adobe, ¿no? Este es el edificio de la misión, acá atrás está el presidio, y este es el núcleo del pueblo
de Paso del Norte. En términos de esta imagen, obviamente es un carácter de arquitectura muy masiva, obviamente todo es en adobe. ¿Cuál era esa configuración? Bueno, eran siempre muros bajos, estos siempre eran muy bajitos, los interiores tenían esa poca altura, tenían pocas aberturas, el sistema de techos pues era a base de morillos y latilla. Me llamó la atención ahorita en la primera presentación que le llaman lata a los transversales. En este caso, en nuestro lenguaje local nos referimos a la latilla, a todo el elemento que aparece en el sentido opuesto al morillo, al elemento de viga. El eje principal sobre el cual se mueve todo esto pues es la misión de Guadalupe, ¿no? O sea, es una publicación de la época, este es de uno de los periódicos norteamericanos, de 1990 y tantos, por ahí tengo la fe. Y bueno, esta es nuestra imagen. Julius Forever en el mismo diario dice esta plaza, pero en realidad dice piazza. Dice, las mujeres se sientan a ofrecer cebollas, frijoles, verdura, ¿no? O sea, este era nuestro mercado en realidad en términos de esto. Todavía esta fotografía es de Henry Jackson a la llegada del ferrocarril, pero todavía el ferrocarril, la estación viene a quedar por acá. Todavía esto es el núcleo de lo que existía en términos de este pueblo de adobe que tenemos. Las I's, las C's y las L's. Chris Wilson, en su trabajo de historia sobre la arquitectura de Nuevo México, empieza a clasificar la tipología de la vivienda de adobe en términos de que aparecen primero una crujía, un cuarto, en la medida que había posibilidades, había ampliaciones y se formaba una L en términos de una crujía más otro cuarto. Había más posibilidades económicas y se formaba una C, agregando todo en el imaginario de poder tener una casa con un patio central. Es muy posible que eso haya sucedido hasta antes de la llegada del ferrocarril, donde cambia el paradigma de la arquitectura local. Estos son algunos jacales que aparecen en términos de algunas colecciones, y bueno, algunas de las casas donde ya podemos ver que en el núcleo de la población aparecen estos espacios donde hay patios centrales, en algunas, pero esta es la imagen de esas casas del pueblo. Y aquí están algunos de los planos donde aparecen las I, las L's y las C's. Es la plaza donde aparecen estos elementos que son tres, o sea, casas que tienen patio central. Aquí hay otra casa que aparece con patio central, pero aquí aparece una en forma de L. Este patio central luego se cerraba con una barda tan solo, o apenas empezabas en términos de hacer una sola crujía que formaba con otra otro patio central. Este era el núcleo, este es el documento que aparece, lo veremos un poquito más adelante, de la extracción de una información que aparece en otro de los planos. Estas son las imágenes de esos lugares, ¿no? La plaza, esta es vista desde la plaza, esta es la misión, justamente estaría por aquí. Acá atrás estaría lo que era el presidio, lo que hoy conocemos como la presidencia municipal. Estas casas de por aquí tendrían esta imagen. En la calle que va en términos de esto es esta que viene por aquí, y esto pues es una panorámica vista en términos de esta zona, cómo estaría esa imagen. Y bueno, aquí debo de empezar también a platicar un poquito de esta condición. El adobe huevo, me refiero a que el consulado americano estaba hecho justamente de adobe, donde hay una incorporación necesariamente de una imagen, una imagen arquitectónica que tenía que ver con el neoclásico, que se incorporaba necesariamente en el adobe. Entonces ya aquí hay una intervención distinta, hay materiales distintos, aquí sí hay tablas, hay vidrios, pero hay una incorporación y hay un mantener todavía en términos del adobe
como sistema constructivo en términos de esto. Pero esto también tiene que ver con las fuerzas militares en los Estados Unidos, que son los encargados en primer lugar de llevar esta difusión de esta política americana de crear esta imagen de el neoclásico, ¿no? Es la sede de la nueva democracia con los Estados Unidos, y su promotor a lo largo de los territorios es el ejército americano. La primera intervención está en el norte de Nuevo México, donde el Fuerte Unión, o sea, es de adobe, está construido con adobe, pero se incorporan todos estos elementos. El Palacio del Gobernador se incorpora en esto, pero también en todas estas instalaciones, no faltan muchas más, de las instalaciones militares que están estos. Hay unos avisos que solicitan en los clasificados de los periódicos norteamericanos, donde solicitan la propuesta sobre cerrado de 300,000 adobes para construir el Fort Stanton. Todo estaba, a fin de cuentas, y varios de ellos aparecen estos clasificados donde el gobierno americano, el ejército americano, la comandancia solicita estos materiales para construir estas instalaciones militares. Aparecen también en algunas otras referencias donde solicitan exclusivamente la mano de obra para construir el adobe, hacer los adobes que van a ser empleados en las instalaciones militares. Para 1885 ya el ferrocarril había llegado, y llega este periodista John Thomas, que hace una descripción por telégrafo de lo que va viendo a lo largo de este viaje, en el cual su vagón está conectado con el ferrocarril central mexicano y lo van a llevar hasta la Ciudad de México. Pero en su primera descripción que hace en el American Mirror, es un periódico, dice, bueno, está ahí la traducción, dice: es un pueblo adormilado con todas sus casas y sus cercas, de habla fences, pero son sus bardas, todas hechas de adobe. La plaza y la iglesia, hay mucha actividad, y con muchos mexicanos, no sé qué yo encontraré. Sí, bueno, y luego habla también de que el pueblo está cruzado por canales para agua, los que les llaman acequias, ¿no? O sea, esta es la imagen del Paso del Norte, de la iglesia, y son las acequias en términos de esta configuración. Y bueno, hay una última apartado que dice: el único edificio moderno es la estación de ferrocarril. ¿Cómo fue Paso del Norte una vez que empezaron a llegar todos estos? Bueno, algunas descripciones, vuelvo también a diario de Roeber. Dice: es un lugar que tiene un aire peculiar en todo el norte de México, tiene algo de carácter de Levante o del norte de África. Así lo describe Paso del Norte. En otra, obviamente, es una traducción mía. Dice: uno de alrededor y lo único que ve son casas bajas de adobe, calles angostas, y los habitantes están sentados en la sombra. No sé si de ahí comienza esta imagen que tiene en términos de estar sentados con el sombrero en términos de tradición, ¿no? Paso del Norte es un viejo pueblo pintoresco con una anticuada y adornada vista, la cual no es observada seguida en los Estados Unidos. Paso del Norte es el primer pueblo que visitamos en México, si es puramente español y mexicano. Aquí es donde los edificios de tierra tienen su monopolio, pues no hay de otro tipo en la población. Obviamente no hay nada de discusión en términos de estas ideas de cómo van creando esta imaginario del pueblo de Guadalupe, del pueblo de Paso del Norte. Y luego empezamos a hablar de esta doble frontera, esta condición donde empiezan a aparecer otro material que también es de tierra, que es el ladrillo que empieza a plantearse en términos también, ¿no? O sea, los edificios modernos son hechos de ladrillo, los edificios viejos son los del viejo adobe. Esta ilustración aparece en el diario de Santa Fe, donde obviamente hay este diálogo, este planteamiento. Sin embargo, Sonitzelsen en la historia de Paso del Norte habla también de una doble frontera.
donde había edificios de ladrillo se hablaba inglés, donde había edificios de adobe se hablaba en castellano. Es otra de nuestras dobles fronteras. Y bueno, decía hace rato que donde aparecían estos dibujos, y todo esto que aparece en el plano de Sanborn de 1892, por ahí, aparece toda esta descripción donde el color café indica todos los edificios que eran de adobe y todos los que son en rojo son los edificios modernos, son los edificios hechos de ladrillo, con una visión totalmente distinta en términos de la arquitectura. Y sin embargo, también empezamos a encontrar que aparecen también fachadas hechas de ladrillo, pero con el cuerpo del edificio hacia atrás, hechos de adobe. Aquí podemos ver también cómo se empiezan a cambiar a lo largo de la calle de Comercio, hoy 16 de septiembre, la calle del Mero Centro, la de la aduana, la plaza, y obviamente no aparece aquí la misión, pero este es el juego moderno, la calle de Comercio, el Main Street, de lo que es Paso del Norte, ya entonces Juárez, ¿no? Me encontré con este documento que hablaba de la evolución de la casa de lodo, ¿no? Lo publican en San Francisco en 1894 y hablan en 3 etapas del pueblo de tierra, que es Taos y la casa más simple de adobe, cómo va transformando para llegar a la mansión de adobe, como que hay una actitud también de mantener en términos de esta característica, pero sin embargo la modernidad del Paso siempre estaremos compitiendo como ciudad con la ciudad del Paso. Es una situación en la cual nos estamos enfrentando, empieza a plantear que estas son las casas modernas que se están hablando básicamente. Y pues para casi cerrar, estamos en la mayor parte de la prensa se empieza a acusar al adobe, a señalar al adobe como el material de la pobreza. Solo los pobres viven en adobe, empiezan a generar estas imágenes que son locales en términos de cómo vivían los mexicanos. Y en 1916 el alcalde de la ciudad del Paso termina por derrumbar los últimos vestigios del centro del Paso de adobe para dar paso a la modernidad. Esto está sucediendo también en nuestra ciudad. Estamos destruyendo también nuestros vestigios de adobe, y esto es con nuestra propia política local. Con esto bueno, pero bajo el nombre de la Gracias, Francisco. La modernidad ha sido nuestro enemigo por la conservación. La modernidad puede ser muchas cosas, pero muchas veces lo tomamos como despreciar lo antiguo, lo tradicional, por lo cual de repente encontramos destruyendo lo bueno porque queremos algo nuevo. No es necesariamente mejor por ser nuevo, pero le damos más valor por ser nuevo y destruimos nuestro patrimonio precisamente por este tipo de visión. Puedo pedir a Alex y Francisco que se sienten y puedo pedir a ustedes al evento comentar que la conexión electrónica con España no reportó, sorpresa, por lo cual solamente tenemos aquí estos dos compañeros que están dispuestos a contestar cualquier pregunta menos su número telefónico. Preguntas, por favor. Tengo un par de preguntas. Una es para ti. ¿Puedes levantarte para que todo el mundo pueda escuchar? Un par de preguntas. La primera es para ti. Mencionas que fueron a visitar un lugar donde no era propicia la tierra para hacer adobes, que por eso se desgastaron. ¿Cuáles serían las condiciones de la tierra que debemos de observar para conocer que es apta para un buen adobe? Y la otra, Alejandro, es que en el plano que muestras en la fachada que muestras de un mercado de pan, ¿es el trabajo para cuando construyeron el mercado Luis Terrazas?
Es antes, sí, pero este proyecto no se llevó a cabo. Que aquellos arcos eran más amplios, porque pero sí era para cuando vino a trabajar acá. Sí. Para contestar la primera pregunta voy a presentar a Luis Fernando Guerrero, un gran amigo del DF que ha sido un experto en el adobe y la construcción, la conservación, desde que tuvimos pelos. Nada más, pelo negro. Uno de los problemas que se tienen en los adobes de esa región es que tienen muy poca arcilla. Entonces, si no hay arcilla, no tiene aglutinante, pues acá son adobes muy limosos. El limo se parece mucho a la arcilla, es un material muy fino, pero no pega. Entonces, estos materiales por eso acababan metiendo otras cosas. Empezaron con asfalto, luego metieron cemento, hicieron un revoltijo. Pero son adobes de muy mala calidad de origen, con esa falta de aglutinante. Creo que tiene como 7% de lugar. Yo diré como 20, no sé qué número lo pondrán ustedes. No sé si es tipo arcilla, pero algo. Señorita, bueno, perdón. Señorita, señor. Hoy en día no importa. Disculpe que metí la pata. Eso es mi especialidad. La primera, Alejandro, mencionas que en una casa el sistema constructivo no mostraba, bueno, el plano del sistema constructivo no mostraba la cimentación. Entonces, ¿esto era porque no se necesitaba una cimentación o porque simplemente no había un plano que mostrara? Sí, buena pregunta. Mira, yo hago investigación histórica, entonces voy a responder un poco con base en eso, ¿no? Mira, estos documentos que yo utilicé para describir las casas son actos jurídicos muy importantes que ocurren en un momento en la ciudad en la que va a cambiar el régimen de propiedad y va a empezar una nueva dinámica de cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro si no convenía mencionarlos por alguna razón respecto a la permanencia de las casas, porque me parece muy difícil que las casas, estando cerca de acequias donde hay inundaciones, es normal que haya inundaciones, no tuvieran cimientos. Hay, lo que sí, otra cosa, los cambios de régimen de propiedad en esta región han sido muy violentos en varias décadas. Entonces, es probable que no conviniera. Otro detalle, había exagerado detalle en el porteo de adobes por casa. No lo mencioné, pero se decía después de explicar todas las partes de una casa, sus muros, etcétera, se decía tantas decenas de miles de adobes. Yo me pregunto si realmente los contaban o los calculaban o quién hacía estos avalúos, ¿no? Entonces, más bien hay que dudar, más bien hay que pensar sobre qué es lo que el documento está diciendo, por qué está diciendo lo que está diciendo. Completando un poquito a la respuesta a tu pregunta, lo que yo he encontrado, lo que me ha tocado ver y lo que he platicado con la gente, nunca hacían cimientos. El adobe lo desplantaban directamente en el suelo. Las casas viejas están desplantadas directamente al suelo. Y eventualmente por ahí hay un texto del ingeniero Rómulo Escobar donde habla precisamente, a fin de cuentas, la tierra vuelve a la tierra y entonces había que volver a hacer adobes para renovar la casa, ampliarla o hacerla de nuevo. Pero al menos no había esta costumbre hasta muy posterior, posiblemente a la llegada, no sé si de los nuevos sistemas constructivos o de esta nueva visión más académica de construir, donde había cimientos, pero la tradición de las casas viejas era no poner cimientos. La siguiente pregunta es habla sobre la geometría de las casas y sobre el sistema de adobe. Entonces, se realizaban a partir del que eran otorgados de manera hereditaria a los sistemas constructivos o porque se tenía un gran conocimiento de la importancia de construir con adobe, por ejemplo, considerándolos el aspecto bioclimático de la casa. Bueno, me voy a atrever a alguna hipótesis en este sentido. Cierto que acceder en tiempo de la colonia
por lo menos creo que hay tres estrategias que al menos intento leer. Uno era esta estrategia de penetrar a caballo, y eso obligaba a los ahuaques, a los espacios de los oasis, implicaba un manejo del agua en términos de crear acequias para poder generar la subsistencia, no tan solo de los humanos, sino también de las bestias. Había que darles alimento a las bestias, entonces por eso la acequia es muy importante en nuestra región, o sea, en el desierto. Y la última es una arquitectura de tierra que te permite vivir en el desierto. El desierto, nosotros cuando nos dicen desierto no pensamos en el calor, pero nunca pensamos en el frío, en el lugar. Y insisto, es una hipótesis en que existieran casas de baja altura en una zona desértica donde a lo mejor la disponibilidad de materiales como el mezquite para calentar, para tener chimeneas o hogueras, pues es escaso. O sea, aunque lo acabas en una temporada o en alguna cuestión, no es tan fácil tener esa disponibilidad de madera, y por tal razón los espacios con menos combustible se calientan más rápido por la dimensión del volumen interno. En eso, a diferencia de algunas casonas que como toda regla tiene su excepción, aparece por ahí una casa muy alta, es muy fría en el invierno en nuestra región. Ligando con lo que preguntabas, los sistemas constructivos, me interesa que ambos hablaban de los techos planos con orillos y latillas, y que también hacían referencia a las dos tradiciones. Pero las dos tradiciones tienen techo plano, entonces no sé si hay evidencia entre una tradición de techo plano pueblo y una tradición de techo plano musulmán. Paciencia, tranquilo. Yo respondería en términos de mis advertencias metodológicas. Sí. Yo creo que podríamos elaborar deducciones, miles, a partir de la observación de evidencia material, si es que se le puede llamar evidencia. Pero podemos elaborar miles de inferencias, más bien. Yo creo que en el norte de México ha faltado estudiar un poco la acción de los ingenieros borbones de la última parte del siglo XVIII, que elaboran un sistema de unificación de toda la frontera para que funcione como parte del Imperio Español, y luego se va a perder la independencia, etc. Estos ingenieros venían de la Academia de Matemáticas de Barcelona y tenían ideas muy claras acerca de ciertas cuestiones de distribución de las cosas en general. Son estos como la Fora y Urrutia, que van a cartografiar por primera vez todo el norte del Pacífico a Oriente, ¿no? Esto porque yo creo que puede parecer que hay una etapa anterior a la llegada de los Borbones, que es este momento de contacto del siglo XVI, del que hay muy poca evidencia documental, y tal vez se necesita más trabajo arqueológico, pero parece que las cosas eran un poco distintas y había más relación política entre misioneros y caciques. Pero la idea de los Borbones es una idea neoclásica, sobre todo esto yo creo que es muy importante entenderlo, es una idea con fuertes visos de modernidad. Yo no estaría seguro que tanto la idea del patio cerrado se traslada como esta visión orgánica de la tradición espontánea, o que tanto es una intención reformadora neoclásica, por ejemplo. Esto planteado en términos de cómo yo lo trabajo, con evidencia documental. Yo sé que a partir del vestigio se pueden decir muchas otras cosas. Toca aquí la otra parte, ¿qué dicen los muros? Yo, en términos de, a lo mejor como sistema constructivo, creo que aunque son muy parecidos, son muy similares, el sistema de techo en lo prehispánico en la región tiene que ver más con la forma en que se accedía, que en muchas de las veces era por arriba, no era puertas, y
y entonces es un sistema mucho más reforzado, mucho más cercano en términos de esas vigas, en términos de esto. Por otro lado, la inexistencia de herramientas para cortar vigas, para serrucharlas al ras del muro, eventualmente daban estos elementos de protuberancias del murillo en estos sistemas. En el caso de esta influencia más europea, africana, creo que hay una intención también de una fortaleza, de pensarlo como una fortaleza, y hay una intención más de separación en términos de la cantidad de vigas, no sé. La otra cosa es que tampoco tenemos muchos vestigios como para poder, y a lo mejor los arqueólogos saben más que eso. No veo ningún arqueólogo. Señor. Sí, pero mi pregunta es mucho más sencilla. Si yo quería ver si pudieran aumentar sobre el término latilla, dado que ahora inclusive comentaste, nosotros sabemos de estos lugares, pues cómo se utiliza y si tiene algún origen en el que estamos hablando. No, yo no puedo decir mucho, solo puedo mencionar que se cuenta por carretilladas. Los inventarios y avalúos hablan, son tantas carretilladas de latilla, ¿no? Pero lo interesante es que están puestas. Entonces me pregunto qué sentido. Son ramas, pero también son tabletas. En Baja California se utiliza para denominar la parte de las tabletas que está colocada encima de las vigas, pero está muy bien cortada y es muy regular. Pero no, me temo que no puedo decir mucho más. La latilla es una rama, yo no sé si la otra cuestión es que la región no produce árboles de mucha talla, entonces los clavos son muy cortos. El murillo es relativamente corto, a veces no pasa de los 2 metros, de los 3 metros. La rama es, a lo mejor es limpiada y utilizada para poder crear este segundo plano del alfarje que podríamos estar pensándolo, ¿no? O sea, para poder cerrarlo. Y eventualmente el desperdicio se utiliza en la parte de arriba todavía para poder formar el techo del terrado. O sea, no es tanto paja, sino es más la pedacería o el desperdicio de las pequeñas ramitas del mismo árbol, y luego se va consolidando con el lodo, ¿no? O sea, en términos de eso. Así que el nombre en la región es latilla, al menos aparece más en términos de latilla. No sé de dónde dependería en términos de esta cuestión. Por cierto, habla de tabique de palos. En el lenguaje local habla de la cerca para coyotes. O sea, es una cerca para cubrir coyotes y es una empalizada. Otra cosa es que es muy interesante, al menos en los documentos, parece que las barbas tenían una fama por ser muy duraderas y eran muy altas. Y eran, por lo que tú mencionaste, llamaban mucho la atención. Había muchos terrenos bardeados. Así es, era casi interesante. Era bardeado, ¿no? O sea, en este lugar. ¿Tú? Bueno, a mí me gustaría primero destacar que lo que menciona Alejandro al final como reflexión, de que una cosa es estudiar la historia de la construcción y otra ya un poco más formal es la historia de la arquitectura. Creo que en Chihuahua hay un vacío fuerte en el estudio de la historia de la construcción, y por eso a veces cuando se quiere hacer un estudio interpretativo desde la arquitectura falta la información básica. Para entender muy bien la historia de la construcción tiene que haber un buen acervo de investigación arqueológica y antropológica, y desafortunadamente Chihuahua no tiene mucho material. Entonces el arquitecto parte de interpretaciones, la mayor veces de los casos, como por ejemplo en la exposición fotográfica se hace una muy buena interpretación de cómo fue el sistema constructivo de la cultura mogollón, pero sin embargo nos falta mucha información de cómo se vivía y sus usos y costumbres. Entonces, a grandes rasgos, yo ahorita comentaba con Luis Fernando que
el patrón de los estilos o de las modas. Generalmente se estudia desde la antropología, y en Chihuahua, desde la época del capitalismo, se toman muchas modas de fuera que cambian circunstancialmente los patrones constructivos. Entonces, por ejemplo, el patio central es un cambio de patrón de esas grandes huertas que veíamos. De repente se decide vivir en Chihuahua y el patio central es esa añoranza a seguir conectado al medio natural, pero es una cuestión más bien social, más que arquitectónica. Entonces a veces queremos forzar el estudio arquitectónico sin entender primero lo social o las necesidades o las modas. Y creo que Chihuahua es un caso interesante porque no hay mucho acervo, no hay realmente mucha publicación, mucha investigación sobre historia de la construcción. Entonces lo que se está logrando o se está empezando a hacer es un estudio interpretativo de la historia de la arquitectura, pero sí creo que si no se logra una sinergia con arqueólogos y antropólogos, el estudio va a seguir siendo eso, va a seguir siendo interpretaciones o va a seguir siendo análisis a cosas que estamos palpando. Le falta en general la materia, le falta los porqués y sobre todo entender las necesidades de cada uno de los momentos. Ahorita ya como reflexión final, yo diría, y creo que lo compartimos que lo platicaba Luis, o sea, si lo analizamos, la arquitectura que manifestó la cultura paquimé no es más que lo que se fue desarrollando en todos los siglos. O sea, es ese entendimiento del grosor de los muros, del envolvimiento de tierra, de las cubiertas muy pesadas. Lo vemos definitivamente en Chihuahua desde los pueblos originarios. El acierto es que los misioneros y la gente que empezaba a llegar veía que estaba muy bien comprendido el aprovechamiento del medio natural y solamente lo desarrolla, o sea, aprovechan que ya el entendimiento y el sistema constructivo es muy simple, son ventanas chicas, muros muy gruesos, es una arquitectura masiva, pero muy bien entendida y sobre todo muy adaptable para que la gente viviera cómoda en los interiores. Entonces es curioso porque todo este estudio se vuelve una añoranza, ¿verdad? Una añoranza de algo que siempre hemos tenido y que curiosamente comparado con la arquitectura moderna pues no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta. Entonces, pues gracias. Ahorita nada, perdón, a fin de cuentas el adobe es un muro de carga, estructuralmente no puede tener grandes aberturas a menos de que tengas algún tipo de refuerzo, ¿no? Lo que aparece en el caso de Chihuahua es esta constante de incorporar nuevos materiales, nueva tecnología, con los tablones, con la madera ya. Puedes levantarte para que la gente te escuche. Y ustedes, no sé si el profesor Francisco Flores mencionó que a partir de 1916 fue este cambio y que en el paso empezaron a vender las estructuras de adobe para dar ladrillos. ¿Sí? Hay a partir del final del siglo XIX, cuando uno empieza a explorar, por ejemplo, esta manera de empezar a describir la confrontación de nosotros, el pueblo americano moderno contra el pueblo arcaico, ¿no? O sea, atrasado. Hay muchísimos artículos que aparecen en términos de esta conceptualización, ¿no? Pobre mexicano, en la medida que llegue la modernidad, llegan los negocios americanos, llega todo esto, los vamos a ayudar a transformar, o eventualmente aparece un texto por ahí en uno de los periódicos, dice, ahora sí vamos a incorporar a México, porque vamos a plantear una nueva forma de ser, que vamos a quitar lo arcaico que tienen y todo. Empieza ese estigma, ¿no? De calificar al adobe, el atraso, por eso también aparece en esta visión de esta construcción con los enjarres ya sólidos sobre el adobe, de hacer figuras de sillar, de dibujarlo sobre la mezcla. Hay algunas fotografías aquí en la localidad donde aparecen estos edificios que ya sobre el adobe los enjarraron. Hay este dibujo del sillar de grandes bloques. Pero yo tendría cuidado ahí, perdón la interrupción, pero sí, claro. Porque estas ideas de que aparece una preferencia
por recubrir una pared y pintarle los sillares, y me parece que es una evidencia que se rastrea a través de los libros de historia de la arquitectura. Yo me pregunto qué tanta, cuando tú revisas estos argumentos, no están basados en una evidencia escrita. Es decir, si no vamos al argumento, y esto es más viejo, esta costumbre de recubrir muros para que parezcan otra cosa, ¿no? Porque una cosa, bueno, me preguntaba para ahí, porque una cosa, sí, es que hay como un sincretismo de Juárez, de la arquitectura de tierra y cómo las fachadas, o también cómo se va agregando, pero sin dejar eso así como tenemos el alma de adobe, pero por afuera parecemos de ladrillo. Sí, entonces yo les quisiera preguntar, tomando en cuenta pues, que hay muchas teorías de qué es lo que se tiene que preservar y hay muchos asistentes de patrimonio, ¿sí? Desde su punto de vista, igual sería un punto de partida, tomando en cuenta todos estos sincretismos. Bueno, yo quisiera responder esa pregunta. Muy breve. Voy a platicar una cosa que estoy haciendo. Está relacionado con esto, pero no es parte de esta ponencia. Hay una serie, había mucha, en México se enseñaba a construir en muchas escuelas. En las escuelas, aparte de ingenieros, de arquitectos, en las escuelas de agricultura, en el siglo XIX hay muchas transformaciones en la formación del profesional. En las escuelas de agricultura como la de aquí se enseñaba a construir también a la gente. Entonces, resulta que, volviendo a esto que decía el profesor, que casi no sabemos sobre la historia de la construcción, pues tenemos un gran vacío respecto a los profesionistas que, como Jiménez, que eran más bien prácticos, tal vez habían cursado unos años, pero no lograban titularse, y se dedicaban a construir estas ciudades que siempre han sido construidas por gentes prácticas, igual que ahora, ¿no? Y entonces, saber por qué tomaban ciertas decisiones, ¿no? Me parece que sería interesante arrojar. Yo hablé específicamente de cómo empieza a aparecer el ladrillo, ¿no? Están los nombres de Kingman, está Jiménez, está Simpson. Y saber, por ejemplo, por qué empieza a ser popular el ladrillo. Tal vez la razón puede ser económica, pero tal vez hay escasez de adobe porque el suelo es más caro y no se permite abrigar mujeres en el suelo. Son circunstancias que no necesariamente tienen que ver con la construcción, pero son parte del contexto, ¿no? Porque claro, está el recurso de la preferencia. Cuando alguien decide, quiero una fachada de ladrillo y se ponen todos los recursos al servicio de esta obra, pero las ciudades en su mayoría no se construyen así. Me parece que la mayoría de las obras de las ciudades son obras que responden al contexto económico-social. Las grandes obras excepcionales, creo que lo sabemos, son situaciones bastante especiales. No siempre ocurre que el diseñador pone a su disposición todo lo que necesita para obtener el resultado. Esto sería la historia de la tecnología, por ejemplo. Pero es un gran problema cuando un constructor que no tiene formación académica toma decisiones, no escribe, no deja evidencias acerca de lo que piensa cuando está tomando una decisión, ¿no? Bueno, creo que esta situación precisamente de frontera donde se empiezan a sobreponer visiones culturales, me parece que es una realidad y que a lo mejor también es, tal vez estaría totalmente de acuerdo con lo que dice en términos de transformaciones económicas, cuestiones de esto, pero también no es una ciudad nada más de mexicanos, es una ciudad que le abre la puerta a extranjeros y que vienen y se hacen cargo prácticamente del comercio. Por lo tanto, una tienda debe ser, como la entiendo, como comercio en términos de esta visión. Entonces la tienda la voy a construir con este modelo que pienso que son las tiendas. Utilizo los ladrillos, utilizo esta imagen que me refleja la forma de hacer tiendas, que es esta imagen del centro de la ciudad, básicamente, o la aparición, por ejemplo, de los pretiles sobre las fincas de adobe en términos de una sola hilada con la intención únicamente de proteger el deslave del adobe, pero luego empieza con un proceso de sofisticación y hay pretiles hasta de 7 hiladas, creando este arquitrabe, este elemento muy neoclásico de moldura, ¿no?
Fernando. Eso que sí hay. Ay, perdón, Fernando. No, por meter mi cuchara porque no contestaron. Se fueron por la Se fueron por la tangente. yo tuve un horario de mañana de la cuestión de la importancia de conservar lo más que se pueda de lo que existe, porque si no, no vamos a perder la información. Entonces, no es que se tenga que conservar todo como está, pero hay que darle gusto a todas las cosas que hemos generado, que el material que sea, porque es parte de la discusión, que seguimos discriminando la arquitectura del ladrillo o de la es lo que hay. Y desde el punto de vista ecológico también es lo que tenemos que conservar para el futuro, porque es lo más sustentable que hay, no es el edificio más ecológico que ya se construyó. Estamos ahorrando de energía, agua, el cielo de oro, porque están ahí las madres. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de la tapia que mencionas, tapia de cajón. Tapia de cajón. Y después aparece un dibujo que llamó la atención de los sillarejos estados en la fachada. Los muros laterales, como estamos desproporcionados, no estamos hablando de... Estos son los adobes, el dibujo que veíamos de este lado, son los adobes de 5 dedos que están mencionados ahí. No, pero el otro es isométrico, cuando se ve la fachada que está aplanada. Ah, sí, sí. Lo que se ponga detrás parece que puede pasar, los muros están muy grandes para hacer adobes. Se menciona en el documento la pared de adobes, se menciona. Es muy raro. No hay evidencia del uso de tapia, ni la palabra de tapia de cajón, Sí, estamos que ya es casi siglo XX. Bueno, la referencia de la tapia de cajón es del siglo XVIII, de 1750. Eso es lo que es interesante. Y también que se usa tabique. Pero no hay evidencia material. No hay, Me temo que creo que esto requiere como una brigada de trabajo. Es un problema con el que yo me enfrenté cuando armé esto. Dije, bueno, a ver, ¿qué tengo de evidencias para ilustrar cómo son estas paradas de umbrales, por ejemplo, que son troncos, son vanos forjados por troncos, ¿no? No encontré, pero sería interesante y necesario encontrar esas evidencias, dónde están, ¿verdad? Hay un manual de construcción de material que se difundió en la institución que mandó a Ponterojo. Yo no sé si llegó acá o acabamos Aunque a mí me parece muy interesante este punto, porque si vemos los arquitectos como George Edward King, que estaban por aquí, de repente se da cuenta que ellos estaban construyendo edificios, la gente lo han dicho, quiero esta fachada y estas ventanas. No sé de qué libros, revistas lo sacaron, pero para mí es muy evidente es que llegaron, la gente tiene un cierto conocimiento a través de revistas, libros y lo extrajeron. Que luego decían muro de adobe y como un muro tapiado, pero yo entendía como cerrado con no sé, ladrillo o adobe. Entonces lo de tapia de cajón, no sé si es realmente como que era sonado o si es como intencional. Viste, la palabra tiene muchas implicaciones como barra. Se refiere todo el tiempo a las tapias, es una barra, es un elemento que yo creo que tiene techo. Generalmente en España las tapias eran de hacía como una simple y por eso se utilizó el término porque tapiar es esta cinta. Lo que pasó es que en México los tableros de cajón encima se hizo, pero después ya se perdió y no parece no vuelve a cambiar el siglo XIX. Entonces, a mí me interesa platicar qué pasó en ese momento. No solo en México, casi todo en América pasó lo mismo. Y lo que hablábamos en cuanto a la confusión que hay sobre los patinexos, que debe ser construido con terapia, con la ayuda, con otra cosa. Entonces, en general, se maneja como muy terapia, al que tiene un posible y una con la tabla de medio. Pero se utiliza el término tapiado cuando cierras algo. Una tapia que también puede ponerse también como ese. No queda claro.
Bueno, voy a tomar la oportunidad para agradecer a los presentes y el ausente. Es muy evidente que tenemos mucho más que discutir, hay muchos más detalles que hay que buscar y siempre hay que recordar, hay que entender y saber cómo implementar las reglas, usar el coco para buscar la situación adecuada y que fue que dijo nuestro compañero, manos mexicanas. No veo muchas ganas. Necesitamos más ganas. Las ganas es lo que nos va a conquistar a nosotros, o nosotros vamos a conquistar al mundo. Necesitamos ganas, disciplina y ganas. Con eso lo podemos hacer todo. Que sea de adobe, que sea de otra cosa. Hay que ayudar. Manos mexicanos y ganas y disciplina. Muchísimas gracias.